Todo tu esfuerzo está en peligro, y ni siquiera te has dado cuenta. Has trabajado duro, has ahorrado cada centavo, has hecho sacrificios para construir un futuro mejor. Pero lo que nadie te dice es que, mientras tú luchas por salir adelante, el dinero que tanto te ha costado ganar se está esfumando ante tus ojos. La inflación es el ladrón silencioso que está destruyendo tu poder adquisitivo, tus sueños y tu seguridad financiera, sin que siquiera notes su presencia hasta que ya es demasiado tarde. Piensa en esto, hoy puedes comprar menos con el mismo dinero que hace unos meses. Los precios suben, tu salario sigue igual, y cada vez es más difícil llegar a fin de mes. Lo que antes era una compra cotidiana, ahora es un lujo. La inflación está empobreciendo a millones de personas en silencio, aplastando sus aspiraciones y alejándolas de sus metas y objetivos. Y lo peor de todo, los que están en el poder saben exactamente lo que está pasando, pero no hacen nada para detenerlo. ¿Por qué? Porque ellos se benefician primero. La inflación no es un accidente, es un error repetido a lo largo de la historia. Roma cayó por ella. Alemania fue arrastrada al caos por ella. Y hoy, los mismos patrones se están repitiendo frente a nuestros ojos. El dinero se imprime sin control, las deudas se disparan, y los precios se elevan sin freno. ¿Y tú? Sigues atrapado en este juego perverso, tratando de mantener tu estilo de vida mientras todo a tu alrededor se desmorona. No importa cuánto te esfuerces en desarrollar hábitos de éxito, mejorar tu inteligencia emocional, o seguir estrategias de autoayuda financiera. Si el sistema está diseñado para que pierdas, no importa lo que hagas, te seguirán quitando lo poco que tienes. La inflación es como un veneno lento, destruyendo tu autoestima, robándote el fruto de tu trabajo y llevándote a una trampa de la que parece imposible salir. Y lo más aterrador de todo es que esta crisis no se detendrá aquí. La historia nos muestra que cuando la inflación se sale de control, los gobiernos intentan solucionarla con medidas que solo empeoran la situación, controles de precios, restricciones y más impuestos. ¿El resultado? Más pobreza, más escasez, más desesperación. Así cayó Roma, y así podrían caer las economías modernas si no hacemos algo al respecto. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Puedes protegerte? La respuesta es sí. Y aquí es donde empieza tu camino hacia la transformación personal. Aprender a proteger tu dinero, a anticiparte a los movimientos del mercado y a construir una mentalidad ganadora que te permita sobrevivir a esta tormenta es más importante que nunca. Porque aquellos que entienden el problema a tiempo son los que encuentran soluciones antes de que el desastre sea inevitable. Este vídeo no solo te mostrará cómo la inflación ha destruido civilizaciones enteras, sino que también te revelará estrategias prácticas para que no seas una víctima más. Es hora de tomar el control antes de que sea demasiado tarde. La historia está llena de advertencias sobre los peligros de la inflación descontrolada, y economistas de renombre como Ludwig von Mises fueron categóricos al alertar sobre sus consecuencias devastadoras. Desde los inicios de la economía, se ha demostrado que la expansión desmesurada de la oferta monetaria socava siglos de crecimiento personal, erosionando la confianza en las instituciones financieras. Imagínate construir un castillo de arena con paciencia y dedicación, solo para verlo destruido por una marea inesperada. Así actúa la inflación, diluyendo los esfuerzos de superación personal y saboteando los hábitos de éxito que han tomado generaciones en consolidarse. Cuando los gobiernos deciden imprimir más dinero sin respaldo en la producción real, crean una ilusión de prosperidad que, tarde o temprano, se desmorona. Mises, un ferviente defensor de la gestión del tiempo y la responsabilidad económica, enseñaba que el verdadero desarrollo de la autoestima financiera requiere disciplina y claridad, algo que la inflación descontrolada destruye. A corto plazo, puede parecer que todo va bien, pero poco a poco, los precios suben, el poder adquisitivo se reduce y las metas y objetivos de la población se frustran. Es como intentar llenar un globo pinchado sin darse cuenta de que el aire se escapa por todos lados. El gran problema es que esta trampa económica se repite a lo largo de la historia, y la falta de inteligencia emocional de los líderes financieros solo agrava la situación. En tiempos de crisis, los gobiernos tienden a buscar soluciones rápidas, sin considerar las lecciones del pasado. La motivación personal para construir un futuro sólido se ve socavada por la incertidumbre financiera, lo que lleva a una búsqueda desesperada de autoayuda económica, que a menudo resulta en decisiones precipitadas. Lo que falta es una mentalidad ganadora que reconozca los patrones históricos y evite caer en los mismos errores. Muchos piensan que la inflación es un problema lejano,
que no afecta directamente sus vidas, pero la realidad es que está presente en cada decisión de compra, en la planificación de inversiones e incluso en la capacidad de alcanzar una verdadera transformación personal. La productividad diaria se ve afectada cuando los precios suben y los salarios se estancan, generando un ciclo de frustración y desánimo. Y lo peor de todo es que aquellos con conexiones políticas suelen beneficiarse primero, mientras que el resto de la sociedad enfrenta los costos crecientes y las dificultades económicas. Basta con observar los errores del pasado para darse cuenta de que ignorar estas advertencias históricas es un camino peligroso. La historia económica nos muestra que una gestión eficaz del dinero es fundamental para cualquier sociedad que aspire a la estabilidad y al crecimiento sostenible. Para quienes buscan realmente la superación personal, es crucial estar atentos a las señales y no caer en la trampa de las soluciones fáciles. Al final del día, el éxito financiero está profundamente ligado a la capacidad de comprender y adaptarse a las fuerzas económicas que moldean nuestra vida diaria. Por lo tanto, si hay algo que nos enseña la historia, es que ignorar las advertencias sobre la inflación es como conducir a toda velocidad sin mirar las señales de tráfico. Las lecciones están ahí para ser aprendidas, y depende de cada uno decidir si desea prosperar o repetir los errores del pasado. Y hablando de errores del pasado, el Imperio Romano ofrece un ejemplo fascinante sobre las políticas inflacionarias y sus consecuencias. La historia nos muestra que la inflación no es un problema nuevo ni aislado. Una y otra vez, los gobiernos han caído en la tentación de expandir la oferta monetaria de manera irresponsable, creyendo que así estimularán la economía. Sin embargo, lo que realmente logran es sembrar las semillas de su propia destrucción. La falta de control sobre la emisión monetaria ha demostrado ser una trampa mortal para las naciones que buscan crecimiento personal y estabilidad económica. El resultado es siempre el mismo: el valor del dinero se erosiona, la confianza desaparece y las metas y objetivos de la sociedad se vuelven inalcanzables. Desde civilizaciones antiguas hasta los tiempos modernos, la inflación ha sido una solución ilusoria para problemas estructurales más profundos. Gobernantes de todo el mundo han intentado ocultar sus fracasos económicos inyectando más dinero en la economía, sin darse cuenta de que están hipotecando el futuro de su pueblo. La historia está llena de ejemplos de sociedades que, al enfrentarse a la inflación, vieron cómo su desarrollo de la autoestima colectiva se desmoronaba bajo el peso de precios en constante aumento. Y es que cuando el dinero pierde su valor, la capacidad de planificar y alcanzar una transformación personal se vuelve casi imposible. Los efectos de la inflación no se hacen esperar. Primero, los precios comienzan a subir lentamente, pero con el tiempo, la situación se descontrola. Las familias, antes motivadas a ahorrar e invertir, se ven atrapadas en un ciclo de incertidumbre que erosiona su mentalidad ganadora. En lugar de centrarse en hábitos de éxito, como la planificación financiera y la inversión a largo plazo, se ven obligadas a reaccionar ante una economía volátil, donde el dinero en mano pierde valor día tras día. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la inteligencia emocional, ya que lidiar con la inflación requiere tomar decisiones difíciles y mantener la calma ante el caos. Curiosamente, los líderes políticos tienden a ignorar las advertencias históricas y optan por medidas cortoplacistas que, a la larga, solo empeoran la situación. Se aplican controles de precios, restricciones al mercado y promesas de soluciones rápidas que no abordan la raíz del problema. Sin embargo, la gestión del tiempo y los recursos financieros requieren disciplina, algo que pocos gobiernos están dispuestos a implementar. Las decisiones mal tomadas se convierten en una barrera para la productividad diaria, impidiendo que las personas logren sus objetivos financieros y personales. En última instancia, la inflación no solo afecta a la economía, sino también la confianza de la sociedad en sus instituciones. Cuando las personas ven que sus ahorros se desvanecen, la motivación para trabajar, innovar y emprender se desploma. Esto crea un círculo vicioso en el que el esfuerzo individual ya no garantiza la estabilidad, y la desesperación lleva a decisiones desesperadas. La autoayuda financiera se convierte en una necesidad urgente, pero en un entorno donde todo sube de precio constantemente, encontrar soluciones efectivas resulta cada vez más difícil. Y si crees que esto es algo exclusivo de la actualidad, piénsalo de nuevo. La historia está llena de ejemplos de cómo la inflación ha derrumbado imperios enteros. Un caso clásico es el del Imperio Romano, que, en su intento por financiar guerras y expandir su dominio, terminó debilitando su economía al degradar su moneda. ¿El resultado? Un colapso económico que marcó el inicio de su decadencia.
El Imperio Romano es un claro ejemplo de cómo la inflación puede convertirse en el principio del fin de una civilización. Durante siglos, Roma fue el epítome del crecimiento personal y la expansión económica, pero a medida que sus ambiciones se hicieron más grandes, también lo hicieron sus gastos. Los emperadores, en un intento desesperado por financiar guerras, monumentos y una burocracia cada vez más costosa, recurrieron a una solución que parecía simple: degradar la moneda. Lo que empezó como una estrategia de corto plazo, pronto desencadenó una crisis económica de proporciones épicas, destruyendo la mentalidad ganadora que había hecho grande al imperio. El problema comenzó cuando los emperadores romanos redujeron la cantidad de plata en sus monedas, sustituyéndola por metales de menor valor. Al principio, parecía una solución ingeniosa: podían acuñar más monedas sin tener que extraer más recursos. Sin embargo, este exceso de dinero en circulación generó un aumento de precios descontrolado, y la población comenzó a darse cuenta de que su dinero valía cada vez menos. La gestión del tiempo y los recursos financieros se volvieron un desafío constante, mientras la confianza en la economía se evaporaba lentamente. Para los ciudadanos romanos, la inflación no era solo un concepto abstracto, afectaba directamente su productividad diaria y su capacidad para alcanzar metas y objetivos. Los salarios no podían mantenerse al ritmo de los precios en aumento, lo que obligaba a la gente a trabajar más solo para poder cubrir necesidades básicas. La falta de estabilidad generaba incertidumbre y ansiedad, erosionando la autoestima de la población y socavando la motivación para construir un futuro sólido. La situación era tan crítica que muchas familias se vieron obligadas a recurrir a soluciones desesperadas, como el trueque, para sobrevivir. Los intentos del gobierno de controlar la inflación mediante regulaciones y controles de precios solo empeoraron las cosas. En lugar de abordar la raíz del problema, se implementaron medidas que limitaron la producción, lo que resultó en escasez de bienes esenciales. Comerciantes y productores dejaron de ofrecer productos porque venderlos ya no era rentable, lo que exacerbó aún más el descontento social. La lección aquí es clara: las intervenciones gubernamentales mal planificadas no solo no resuelven el problema, sino que lo agravan, destruyendo cualquier posibilidad de superación personal y progreso económico. El declive de Roma también demuestra cómo la inflación puede socavar la inteligencia emocional de una sociedad. Cuando las personas pierden la fe en su moneda, se vuelven más propensas a tomar decisiones impulsivas, acumulando bienes innecesarios por miedo a un futuro incierto. La falta de confianza en la economía también tuvo un impacto profundo en la moral de los ciudadanos, quienes dejaron de creer en el sistema y se centraron únicamente en la supervivencia a corto plazo. Sin una visión clara a largo plazo, cualquier esfuerzo de transformación personal se volvió casi imposible. Así, la caída del Imperio Romano nos ofrece una advertencia histórica ineludible: una economía basada en dinero degradado y políticas inflacionarias mal gestionadas está destinada al fracaso. Y aunque el contexto haya cambiado, los errores siguen repitiéndose. De hecho, basta con observar las políticas monetarias actuales para darse cuenta de que los mismos patrones se están replicando en nuestras sociedades modernas. ¿Estamos acaso siguiendo el mismo camino que llevó a Roma a su ruina? Para entender el fenómeno de la inflación, primero debemos desglosarlo en sus dos principales categorías: la inflación monetaria y la inflación de precios. La inflación monetaria ocurre cuando los gobiernos aumentan la cantidad de dinero en circulación sin un respaldo proporcional en bienes y servicios. ¿El resultado? Un exceso de liquidez que inevitablemente conduce a un aumento generalizado de precios. Lo peor es que este proceso, aparentemente técnico, tiene un impacto devastador en la vida cotidiana de las personas, afectando sus hábitos de éxito y su capacidad de alcanzar metas y objetivos financieros. La relación entre la inflación monetaria y la de precios es como una reacción en cadena. Cuando hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes, los precios suben inevitablemente. Piénsalo de esta manera: si mañana todos en tu ciudad recibieran una gran suma de dinero, ¿qué pasaría? Inicialmente, la gente se sentiría más rica, pero pronto los comerciantes subirían los precios porque la demanda aumentaría. La gestión del tiempo y los recursos se volvería más complicada, ya que lo que antes costaba cierta cantidad, ahora requeriría más dinero, afectando la planificación financiera personal. Es importante comprender que la inflación no es solo un número en los informes económicos, tiene consecuencias reales en la calidad de vida. La productividad diaria se ve afectada cuando los precios de los bienes esenciales, como la comida y la vivienda, se disparan,
generando estrés y agotamiento. La falta de estabilidad financiera erosiona la autoestima, ya que las personas sienten que, a pesar de sus esfuerzos, no pueden progresar. De repente, la idea de una transformación personal se vuelve un sueño lejano, porque el simple hecho de mantenerse a flote requiere toda la energía disponible. Los gobiernos suelen justificar la expansión de la oferta monetaria como una forma de estimular el crecimiento económico, pero rara vez consideran las consecuencias a largo plazo. Aunque la intención puede ser buena, la realidad es que imprimir dinero sin control crea distorsiones que afectan de manera desigual a la población. Mientras algunos disfrutan de los beneficios iniciales, otros ven cómo su poder adquisitivo se reduce drásticamente. Sin una mentalidad ganadora enfocada en la educación financiera, las personas quedan atrapadas en una espiral de incertidumbre y dependencia. La inteligencia emocional también juega un papel crucial en la forma en que se afronta la inflación. Tomar decisiones impulsivas, como gastar de inmediato por miedo a la devaluación, puede generar más problemas que soluciones. Es en estos momentos cuando la autoayuda financiera se vuelve esencial. Aprender a invertir en activos que protejan el valor del dinero, como bienes raíces, metales preciosos o incluso habilidades que incrementen la capacidad de generar ingresos. Sin embargo, muchas personas, al no estar preparadas, terminan perdiendo dinero en soluciones poco efectivas o engañosas. Entonces, si la inflación es una consecuencia directa del aumento descontrolado de la oferta monetaria, la pregunta clave es, ¿cómo evitar caer en esta trampa? La historia nos ha demostrado que ignorar este problema solo lleva a crisis económicas más profundas, como ocurrió en el Imperio Romano. A lo largo de los siglos, las soluciones propuestas han variado, pero los errores siguen siendo los mismos. Y, hablando de errores históricos, es importante analizar cómo la expansión monetaria beneficia a ciertos sectores antes de golpear con fuerza al resto de la sociedad. Uno de los aspectos más injustos de la expansión monetaria es cómo beneficia primero a quienes están mejor posicionados en la jerarquía económica y política. Mientras las élites con acceso privilegiado al nuevo dinero pueden aprovecharlo para invertir en activos valiosos antes de que los precios suban, el ciudadano promedio enfrenta un aumento de costos sin precedentes. Es como si algunos jugaran con ventaja en un tablero de ajedrez financiero, mientras el resto intenta sobrevivir en una economía donde cada movimiento parece un sacrificio. La búsqueda de crecimiento personal se vuelve cuesta arriba cuando los recursos se concentran en unas pocas manos, dificultando la superación personal para el resto. Este fenómeno, conocido como el efecto Cantillon, demuestra cómo el dinero recién creado fluye primero hacia sectores con conexiones políticas o corporativas, permitiéndoles beneficiarse antes de que el impacto inflacionario se haga evidente en la economía real. Así, los grandes empresarios y funcionarios públicos pueden adquirir propiedades, activos financieros y materias primas a precios más bajos, mientras que la mayoría de las personas ve cómo sus salarios pierden valor día tras día. La mentalidad ganadora que impulsa a las personas a mejorar su calidad de vida se ve erosionada por la sensación de que, hagan lo que hagan, siempre estarán en desventaja. La inflación no solo afecta el bolsillo, sino también la motivación y la confianza en el sistema. Cuando la gente percibe que las reglas del juego no son iguales para todos, la autoestima colectiva sufre un golpe devastador. Los trabajadores, pequeños empresarios y emprendedores ven cómo sus esfuerzos son insuficientes para mantenerse al día con la subida constante de precios. La falta de una gestión del tiempo y de los recursos adecuada se vuelve evidente cuando los gastos básicos, como la alimentación y la vivienda, consumen una parte cada vez mayor de los ingresos. Para quienes tienen acceso al dinero nuevo, la inflación es simplemente una oportunidad más de aumentar su riqueza. Compran bienes raíces, invierten en empresas estratégicas y se benefician de políticas gubernamentales diseñadas para proteger sus intereses. Sin embargo, para la mayoría de la población, la realidad es muy distinta. La productividad diaria se ve afectada porque cada vez es más difícil mantenerse enfocado cuando el poder adquisitivo se desploma. La frustración crece, y la búsqueda de autoayuda financiera se convierte en una necesidad urgente para no caer en el abismo económico. En este contexto, la educación financiera se vuelve una herramienta indispensable para evitar ser víctima de la inflación. Adoptar hábitos de éxito, como la diversificación de ingresos, la inversión inteligente y el control del gasto, permite minimizar los efectos negativos de la expansión monetaria. Sin embargo, esto requiere un cambio de mentalidad y un esfuerzo consciente por parte de cada individuo.
La capacidad de adaptación es clave, y desarrollar una inteligencia emocional sólida ayuda a tomar decisiones acertadas en tiempos de incertidumbre económica. El problema radica en que, mientras algunos acumulan riqueza con el nuevo dinero, el resto de la sociedad enfrenta una pérdida de poder adquisitivo que afecta todas las áreas de su vida. El resultado final es un aumento de la desigualdad, la polarización social y, en muchos casos, la desesperanza. Pero, ¿hasta qué punto se puede soportar esta situación antes de que la sociedad exija un cambio real? Tal vez la historia de Roma pueda darnos algunas pistas sobre lo que sucede cuando la inflación se convierte en un problema insostenible. El declive del Imperio Romano es una advertencia atemporal sobre los peligros de la inflación descontrolada. Durante siglos, Roma fue el centro del mundo conocido, con una economía próspera basada en el comercio, la agricultura y un sistema financiero sólido. Sin embargo, a medida que los emperadores recurrieron a la degradación de la moneda para financiar guerras interminables y un estilo de vida lujoso, la confianza en el dinero comenzó a desmoronarse. Cuando las personas pierden la fe en la moneda, la mentalidad ganadora que impulsa el crecimiento personal se ve gravemente afectada, ya que cualquier planificación a largo plazo se vuelve inútil. La inflación en Roma no solo provocó un aumento descontrolado de precios, sino que también condujo a la devaluación del trabajo y la pérdida de oportunidades para el ciudadano común. La superación personal se volvió cada vez más difícil cuando el dinero en circulación perdía valor constantemente, y los trabajadores recibían salarios que apenas cubrían sus necesidades básicas. Muchos se vieron obligados a aceptar trabajos bajo condiciones extremas, lo que, en la práctica, se tradujo en una nueva forma de servidumbre. La erosión de la autoestima de la población fue inevitable, ya que se enfrentaban a un sistema que parecía conspirar en su contra. El colapso económico romano también dejó en evidencia cómo una mala gestión del tiempo y los recursos por parte del gobierno puede llevar a la desesperación de la sociedad. A medida que los impuestos aumentaban y los precios subían, las familias luchaban por encontrar formas de mantener su nivel de vida. La incertidumbre sobre el futuro generó un cambio de enfoque. En lugar de pensar en metas y objetivos, la gente comenzó a preocuparse únicamente por la supervivencia diaria. La inflación, que había sido vista como una solución temporal, se convirtió en una crisis de proporciones épicas que afectó a todas las clases sociales. Uno de los efectos más devastadores de la inflación en Roma fue el colapso del comercio. Los comerciantes, al perder la confianza en la moneda, comenzaron a exigir pagos en bienes tangibles, lo que ralentizó la economía e impulsó el trueque como método de intercambio. Esto tuvo un impacto directo en la productividad diaria, ya que las transacciones comerciales se volvieron más complicadas y menos eficientes. La pérdida de un sistema monetario confiable significó el fin de la expansión económica romana y el inicio de un periodo de estancamiento que debilitó aún más la estructura del imperio. La lección más importante que nos deja la historia de Roma es que la inflación no solo destruye el valor del dinero, sino también la cohesión social. La falta de inteligencia emocional por parte de los líderes, al negar la gravedad del problema e intentar imponer controles de precios draconianos, solo exacerbó la crisis. En lugar de implementar políticas que incentivaran la innovación y la transformación personal, Roma optó por medidas represivas que llevaron a la emigración masiva, la pérdida de talento y el colapso total de la economía. Así, la historia de Roma nos enseña que la inflación es una enfermedad silenciosa que, cuando no se controla a tiempo, puede destruir no solo economías, sino civilizaciones enteras. Y aunque pueda parecer que el mundo moderno ha aprendido la lección, basta con analizar las políticas monetarias actuales para darse cuenta de que los mismos errores están siendo cometidos una vez más. De hecho, los intentos gubernamentales de frenar la inflación mediante controles de precios han demostrado ser ineficaces en repetidas ocasiones. A lo largo de la historia, los gobiernos han intentado combatir la inflación con medidas que, en teoría, deberían estabilizar la economía, pero que en la práctica terminan generando más problemas de los que resuelven. Uno de los errores más comunes es la imposición de controles de precios, una estrategia que busca frenar el aumento del costo de vida al limitar cuánto pueden cobrar los comerciantes. Sin embargo, esta solución superficial solo conduce a la escasez de bienes y a la desorganización de los mercados, afectando la productividad diaria y la capacidad de las personas para alcanzar sus metas y objetivos financieros. El problema con los controles de precios es que ignoran la realidad económica fundamental. Los precios reflejan la oferta y la demanda. Cuando el gobierno establece precios artificialmente bajos,
los productores pierden incentivos para fabricar o vender sus productos, lo que lleva a la disminución de la oferta. Esto genera largas filas, mercados negros y una sensación de impotencia en la población. La superación personal se vuelve más difícil cuando la incertidumbre reina en el día a día y la gente lucha por acceder a productos básicos. En lugar de solucionar el problema, las intervenciones gubernamentales tienden a agravar las tensiones sociales y económicas. Los consumidores se enfrentan a una dura realidad: productos desaparecidos de los estantes, la necesidad de recurrir al trueque o la compra en mercados informales a precios inflados. La inteligencia emocional se vuelve clave para lidiar con la frustración y la desesperación que genera la sensación de que el esfuerzo personal ya no es suficiente para prosperar. La inflación, combinada con la ineficacia de las políticas gubernamentales, erosiona la autoestima de la población, generando una percepción de estancamiento. Un aspecto poco discutido es cómo los controles de precios afectan a los emprendedores y pequeños negocios. Sin la libertad de ajustar sus precios según los costos del mercado, muchos terminan cerrando sus puertas, lo que genera desempleo y desincentiva la innovación. Aquellos que buscan la transformación personal a través de la independencia financiera se ven atrapados en un sistema que no les permite crecer. La falta de incentivos para producir conduce a un círculo vicioso de baja oferta y mayor inflación, perpetuando el problema en lugar de resolverlo. A pesar de los repetidos fracasos de estas políticas a lo largo de la historia, muchos gobiernos siguen implementándolas, creyendo que esta vez funcionarán. Sin embargo, sin abordar la causa raíz, el exceso de dinero en circulación, cualquier solución será temporal y superficial. Las personas que buscan hábitos de éxito y estabilidad financiera deben enfocarse en estrategias a largo plazo, como la diversificación de ingresos, el ahorro en activos resistentes a la inflación y el desarrollo de una mentalidad ganadora para enfrentar estos desafíos con determinación. La experiencia de países como Venezuela y Argentina en tiempos recientes demuestra que los controles de precios son una solución ilusoria. En lugar de aliviar el problema, han generado desabastecimiento, mercados paralelos y una crisis de confianza en la moneda. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿estamos repitiendo los errores del pasado? Tal vez la clave para evitar el colapso económico radique en entender cómo las políticas monetarias modernas se asemejan a las del Imperio Romano y aprender de sus fracasos. Es sorprendente cómo las políticas monetarias del mundo moderno reflejan los mismos errores cometidos por el Imperio Romano hace siglos. La creación masiva de dinero sin respaldo, los intentos desesperados por mantener una economía artificialmente próspera y la aplicación de medidas de control que solo agravan la situación son estrategias que, aunque vestidas con una apariencia más sofisticada, siguen el mismo patrón histórico. En la actualidad, los bancos centrales han asumido un rol protagónico en la economía global, tomando decisiones que afectan directamente el crecimiento personal y la capacidad de las personas para construir un futuro estable. Al igual que los emperadores romanos degradaron la moneda para financiar su estilo de vida y expansión militar, los gobiernos modernos recurren a la impresión masiva de dinero para cubrir déficits fiscales, rescatar industrias y mantener un espejismo de prosperidad. La consecuencia inmediata de estas políticas es el aumento de la inflación, erosionando la confianza en el dinero y dificultando la superación personal. Cuando el dinero pierde su valor constantemente, las personas ven cómo sus hábitos de éxito, como el ahorro y la inversión a largo plazo, se vuelven cada vez menos efectivos. Las similitudes no terminan ahí. Al igual que en Roma, donde los ciudadanos enfrentaban un alza descontrolada de precios y la escasez de productos esenciales, hoy en día muchas economías modernas están experimentando fenómenos similares. La crisis de suministros, la subida de los costos de la vivienda y la creciente desigualdad económica son el resultado directo de políticas monetarias que benefician primero a los que tienen acceso privilegiado. Esto no solo impacta la economía, sino también la inteligencia emocional de la población, generando estrés financiero y una sensación de pérdida de control sobre su destino. Un aspecto clave que debemos considerar es cómo la expansión monetaria en la era moderna, al igual que en Roma, se traduce en una redistribución injusta de la riqueza. Las personas que dependen de un salario fijo se ven gravemente afectadas, mientras que aquellos con activos e inversiones en mercados financieros encuentran oportunidades para crecer aún más. La falta de una gestión del tiempo efectiva en este entorno inflacionario impide que la mayoría de las personas se adapten rápidamente a los cambios, lo que dificulta la planificación y el cumplimiento de sus metas y objetivos. A pesar de la tecnología avanzada y las herramientas financieras de hoy,
seguimos viendo intentos de los gobiernos por controlar la inflación con medidas similares a las que llevaron al colapso romano. Controles de precios, incentivos artificiales y políticas de expansión crediticia son señales de que los errores del pasado siguen vivos. La clave para sobrevivir en esta realidad es desarrollar una mentalidad ganadora, entendiendo cómo proteger el patrimonio personal a través de decisiones informadas y estratégicas que minimicen los efectos de la inflación. Si hay algo que podemos aprender de la historia es que los errores se repiten cuando no se toman las lecciones en serio. Al mirar a Roma, vemos una advertencia clara de lo que sucede cuando el valor del dinero se manipula sin control. ¿Estamos destinados a seguir el mismo camino? Tal vez la única solución real sea reconsiderar quién debe controlar la oferta monetaria y explorar alternativas que permitan un sistema económico más justo y sostenible. Si hay algo que la historia nos ha enseñado es que dejar el control del dinero en manos de los gobiernos solo lleva a ciclos repetitivos de inflación, crisis y colapsos económicos. Desde el Imperio Romano hasta las economías modernas, el patrón es el mismo: la impresión descontrolada de dinero para financiar gastos insostenibles, seguida de un aumento de precios y la pérdida de confianza en la moneda. La única solución real para proteger el poder adquisitivo de las personas es eliminar la manipulación estatal de la oferta monetaria y permitir que el mercado determine su propio equilibrio. Solo así se podrá fomentar un entorno de crecimiento personal donde las personas puedan construir un futuro sin la amenaza constante de una devaluación inminente. Los mercados libres han demostrado ser más eficientes en la gestión del valor del dinero, ya que operan bajo principios de oferta y demanda, asegurando que los recursos sean asignados de manera eficiente. En lugar de depender de políticas monetarias arbitrarias que favorecen a unos pocos, un sistema basado en dinero respaldado por activos tangibles, como el oro o incluso criptomonedas descentralizadas, podría garantizar estabilidad y confianza. Imagina poder establecer hábitos de éxito sin preocuparte de que el dinero que has ahorrado pierda valor de la noche a la mañana. La tranquilidad financiera es clave para mantener una mentalidad ganadora y enfocarse en objetivos a largo plazo. Al eliminar el control gubernamental sobre la oferta monetaria, se daría paso a un sistema más transparente y equitativo. Las personas podrían planificar su futuro sin el temor de que una mala decisión política arruine años de esfuerzo. La gestión del tiempo se vuelve más eficiente cuando no se necesita estar constantemente ajustando presupuestos y estrategias para adaptarse a una economía inflacionaria. De este modo, los individuos pueden enfocarse en mejorar su calidad de vida, invertir en educación, emprender negocios y alcanzar sus metas y objetivos sin interferencias innecesarias. Una de las alternativas más prometedoras en este sentido son las criptomonedas descentralizadas, como Bitcoin, que ofrecen una reserva de valor fuera del control de los gobiernos. Estas nuevas tecnologías brindan una oportunidad para que las personas tomen el control de su propio dinero, protegiéndose de políticas inflacionarias irresponsables. La adopción de estas soluciones financieras requiere una inteligencia emocional fuerte para enfrentar el cambio, así como educación y estrategias inteligentes para integrarlas de manera efectiva en la vida cotidiana. Sin embargo, la transición a un sistema de mercado libre no está exenta de desafíos. Requiere una transformación personal en la forma en que las personas ven el dinero y su relación con él. No basta con simplemente adoptar nuevas formas de moneda. También es necesario desarrollar una cultura de disciplina financiera, ahorro responsable e inversión inteligente. La clave está en empoderar a la sociedad con el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas y construir un futuro económico sólido y sostenible. En última instancia, la verdadera solución para evitar el colapso económico es dejar de depender de las decisiones arbitrarias de los gobiernos y abrazar un sistema basado en la libertad económica y la responsabilidad personal. El reto ahora es comprender cómo implementar este cambio de manera efectiva sin repetir los errores del pasado. La pregunta que queda es: ¿estamos realmente listos para asumir el control de nuestro propio destino financiero y dejar atrás las promesas vacías de los gobiernos? Ahora que conoces la verdad detrás de la inflación, la pregunta es: ¿qué vas a hacer al respecto? Puedes ignorarlo y seguir viviendo como si nada estuviera pasando, pero cada día que pasa, tu dinero pierde valor. Tus ahorros se reducen en silencio y tu capacidad de alcanzar tus metas y objetivos se aleja más y más. O puedes tomar acción ahora mismo, aplicar lo que has aprendido y empezar a construir una estrategia que proteja tu futuro financiero. No dejes que el sistema te arrastre a la misma trampa en la que han caído tantas generaciones antes que tú. Es hora de desarrollar una mentalidad ganadora,
de adoptar hábitos de éxito y de tomar decisiones inteligentes que te permitan crecer incluso en tiempos de crisis. La inflación es real, está aquí y no se va a detener, pero tú puedes estar un paso adelante si actúas con inteligencia y determinación. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que la inflación controle tu vida? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir perdiendo poder adquisitivo sin hacer nada? El conocimiento es tu mejor herramienta para lograr la superación personal, pero solo si lo pones en práctica. Invierte en tu educación financiera, diversifica tus fuentes de ingreso, y, sobre todo, mantente informado para no caer en las trampas que han atrapado a tantos antes que tú. Déjame saber en los comentarios qué estrategias estás utilizando para proteger tu dinero de la inflación. ¿Estás invirtiendo en activos resistentes? ¿Estás aprendiendo nuevas habilidades para generar ingresos adicionales? Comparte tu experiencia y hablemos de cómo podemos enfrentar juntos esta situación. Y si quieres seguir aprendiendo sobre cómo proteger tu dinero, alcanzar una verdadera transformación personal y vivir con seguridad económica, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana te traemos contenido práctico y directo para ayudarte a tomar el control de tu vida financiera. No dejes que la inflación gane esta batalla.